Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Un gusto y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios. Le doy gracias a Dios por permitirme otro día más hacerlo, por darme la fortaleza y la sabiduría para hacerlo. Le pido a Él que tome el control. Bueno, yo sé que lo tiene, pero le pido a Él que me use, que sea Él hablando por mi boca, que sea Él predicándose a sí mismo, que sea el Espíritu Santo dando a conocer al Padre y al Hijo a través de mí, que todo lo que haga y diga sea para gloria de Dios Padre y Cristo Jesús. Se lo pido todo al Dios Santísimo, Altísimo de Israel, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, el único Rey y Señor, a cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esperen un momento, hermano, que esperen un momento. Voy a quitar las notificaciones. Siempre vuelvo a perder tonto. Ok, ya, disculpen la demora. Bueno, como le iba diciendo, dejamos esta hora, este tiempo, este momento en las manos de Dios Todopoderoso de Israel para que se glorifique en el nombre de su Hijo Jesús y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Bueno, vamos a continuar, no, vamos a comenzar hoy para gloria de Dios. Para gloria de Dios, vamos a comenzar para gloria de Dios, vamos a comenzar la segunda carta a los tesalonicenses. Amén. Gloria a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, igual que la primera carta, esta carta es escribida por el apóstol Pablo, pero el apóstol Pablo, cuando escribió esta carta, estaba acompañado de Silvano y Timoteo. Por eso vamos a leer primero los primeros dos versículos, los interpretamos y luego seguimos con el resto. Amén. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicense, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjense bien, perdón, Pablo comienza de la misma manera que comenzó la primera carta, saludando a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Es decir, el saludo de Pablo es un saludo en el Señor. O sea, recordemos, yo creo que lo dije en la primera carta, en las saludaciones también, todo lo que hacemos nosotros lo tenemos que hacer en el Señor. Si nos vamos a dirigir a un hermano, que sea en el Señor. Si vamos a hablar, a soltar a otros, que sea en el Señor. Si vamos a aplicarle a otro la palabra, obviamente tiene que ser en el Señor. El Señor nunca deja de estar con nosotros y nosotros nunca dejamos de estar en el Señor. Él está unido a nosotros por la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros estamos unidos a Cristo y al estar unidos a Cristo inseparablemente también estamos unidos al Padre inseparablemente, porque todo lo que, o sea, la comunión, la comunión, la hermandad, todo, absolutamente todo,
Todo lo que tenemos con el Hijo lo tenemos con el Padre. Si amamos al Hijo, amamos al Padre. Si servimos al Hijo, servimos al Padre. Si glorificamos al Hijo, glorificamos también a aquel que nos dio. Entonces nuestra comunión con Dios Padre y Dios Hijo es exactamente la misma. Y por supuesto con su Espíritu Santo. Así que obviamente cuando Pablo saluda, dice en Dios nuestro Padre, o sea, en el Dios creador del cielo y de la tierra, y en el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia, como yo le digo, la gracia es algo, bueno, sin la gracia de Dios no existiría cristianismo. Si Dios no fuera un Dios lleno de gracia, no existiría el cristianismo. Porque todo lo que recibimos de Dios es por gracia, la salvación es por gracia. Todo lo que recibimos por Dios es por gracia. Es más, todos los atributos de Dios son necesarios para Él. Es decir, si Dios fuera amor, Dios es amor, ¿verdad? Pero si ese amor no lo llevara a Él a ser también gracioso, ¿en qué sentido lo digo? Bueno, en ser lleno de gracia y en dispensarnos su gracia, que obviamente es inmerecida, entonces la salvación sería imposible. Lo que hace posible que Dios salve a pecadores que merecemos sí o sí el infierno, porque lo merecemos. O sea, el infierno es lo que todo hombre merece. Pero Dios por su gracia y por la paz que consiguió con nosotros mediante la cruz de Cristo, mediante el sacrificio de su Hijo amado Jesucristo, somos salvos. Amén. Entonces, fíjense bien. Fíjense que dice, en Dios Padre, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Claro, si tenemos la gracia de Dios Padre, tenemos la gracia de Dios Hijo. Si tenemos la gracia de Dios Hijo, tenemos la gracia de Dios Padre. Lo que recibimos de uno, automáticamente lo recibimos del otro, porque ellos son uno. Si Dios Padre nos ama, por consiguiente Dios Hijo nos ama, por consiguiente Dios Espíritu Santo nos ama. Eso es lo que tenemos que entender. Dice la Escritura, yo y el Padre uno somos. Y él dice que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Todo lo que le pertenece al Padre por herencia le pertenece al Hijo. Y entonces como nosotros estamos en el Hijo, todo lo que le pertenece al Padre y al Hijo nos pertenece a nosotros. Amén. Asimismo, todo lo que recibimos del Padre que está en su trono, lo recibimos del Hijo que está a la diestra. Porque son uno. Amén. Entonces cuando Pablo saluda, Pablo lo hace, obviamente Dios Padre y en el Señor Jesucristo, porque son uno. Amén. El cristiano experimenta algo impresionante. O sea, que en el cristiano mora la Trinidad completa. En el cristiano mora el Padre, mora el Hijo y mora el Espíritu Santo. Porque los tres son uno. Así que cuando Pablo saluda, cuando Pablo, Timoteo y Silvano saludan a la iglesia de Tesalónica, fíjense bien, cuando Pablo saluda a la iglesia de Tesalónica,
en nuestro Padre, lo hace en el Padre y en el Hijo. ¿Por qué? Porque los dos son uno. Amén. Y obviamente lo está haciendo en el Espíritu Santo. Aunque no lo mencione explícitamente en el texto, el Espíritu Santo también está involucrado. Amén. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. En el cristiano mora la Trinidad. Mora el Padre, mora el Hijo y mora el Espíritu Santo. Lo que nosotros hacemos, si nosotros amamos al Hijo, amamos al Padre. Si nosotros amamos al Padre y al Hijo, amamos al Espíritu Santo. Amén. El cristiano está inseparablemente unido al Dios de Israel, al Dios vivo y verdadero. Amén. A toda la plenitud de la deidad. Amén. Entonces, bueno. Eso para terminar los primeros 2 versículos. Que son como un saludo, o mejor dicho, son el saludo que Pablo le da a la iglesia. Esta vez Pablo le da el saludo a la iglesia, pero Pablo menciona que está con Silvano y Timoteo, así como lo hizo en la primera carta a los tesalónicos. Amén, a los tesalonicenses. ¿Ok? Vamos entonces a leer del versículo 3 al 4. ¿Amén? Y después sigue del 5 al 2. ¿Amén? Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuando vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Wow, sería maravilloso. Bueno, hermanos, disculpen que no resumí como siempre lo hago. Si quieren ver de lo que veníamos hablando, bueno, ayer terminamos la primera carta a los tesalonicenses, hoy comenzamos la segunda. En mi perfil de Facebook, mi canal de YouTube, pueden encontrar todos mis videos, ¿amén? Como le iba diciendo, recordemos que en la primera carta, Pablo pone a la iglesia de Tesalónica como ejemplo, como un ejemplo a seguir, como una iglesia digna de imitar por su fe, por su conducta, por su manera de sufrir la persecución. Aquí vamos a tocar un poco ese punto. Y Pablo sigue en esta carta, en esta segunda carta, dando gracias a Dios por eso, hermano. Vuelvo a repetir lo que dije en la carta anterior, cuando Pablo puso como ejemplo a esta iglesia. Cuando un creyente, en este caso varios creyentes, dan gloria a Dios por el comportamiento de otro creyente, ese creyente está obrando de manera buena. Ese creyente está haciendo la obra de Dios. Ese creyente está glorificando a Dios con sus buenas obras. Amén. Ese creyente se puede decir que está haciendo la obra que el Señor le da a hacer. Está haciendo luz del mundo, está imitando a Cristo, está haciendo algo digno. Y por eso Pablo, tanto en la primera carta a los tesalonicenses como la que estamos viendo ahora, comienza en el versículo 3 diciendo: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Fíjense bien, cuando yo le doy gracias a Dios
por la vida de otros hermanos, de muchos hermanos o de múltiples hermanos, eso es señal de que esos hermanos están obrando conforme a la voluntad de Dios. Eso es señal de que esos hermanos están imitando a Cristo. Eso es verdad, eso es señal que los hermanos están viviendo una vida piadosa, una vida que no solamente de boca manifiestan a Cristo, sino que también con su conducta lo dan a conocer. Dice Pablo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos, y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Fíjense bien, porque vuestra fe va creciendo. Tenemos que dar gracias a Dios, hermanos, por vosotros, como es digno, porque vuestra fe va creciendo. ¿Cómo sabía Pablo que la fe de los hermanos de Tesalónica iba creciendo? Por su comportamiento, porque la manera de vivir de los tesalónicas era un testimonio viviente de que ellos estaban madurando, evolucionando, creciendo en la fe. Porque los hermanos de Tesalónica estaban dando fruto, y eso demostraba el crecimiento de su fe, su testimonio, su buena conducta, su buen obrar. Demostraba que la fe de ellos iba en aumento, y no solo la fe, también el amor, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda con los demás. Era evidente por la forma que ellos se comportaban los unos con los otros, que primeramente era evidente por la forma de comportarse, que la fe iba en aumento, pero también evidente por la forma de tratarse los unos con los otros, que su amor abundaba para con los demás. Es decir, que el amor ágape, que el amor fraterno dentro de la iglesia era palpable, era visible, no era de boca, no habéis de boca, no habéis de labios, sino según verdad, dice el Señor. No hagáis como los fariseos. ¿Qué hacían los fariseos? Sí, te amamos, Dios, te amamos, Dios, nosotros te amamos. Y mataron al Señor Jesucristo. Mi Señor Jesucristo bien habló de ellos, el profeta Isaías bien habló de ellos diciendo, este pueblo con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Amén. Entonces no era, ellos tenían un amor hipócrita. Amén. Un amor de la boca para afuera. Amén. Pero estos hermanos de Tesalónica, pero estos hijos de Dios de la iglesia de Tesalónica, eran todo lo contrario. Era evidente por su comportamiento, por su testimonio, por su manera de vivir, que ellos ya no eran niños espirituales, que su fe había madurado, que su fe iba increyendo, iba en aumento. Amén. Y también que ellos amaban sin fingimiento, que en verdad el amor de Cristo abundaba en los corazones de ellos. Y como dice mi Señor Jesucristo, en esto conocerán que son mis discípulos, que os améis
los unos a los otros como yo lo he amado. Amén. Entonces, era claro por su comportamiento, por abundar en el amor, que eran verdaderos discípulos de Cristo. Era claro que eran verdaderos discípulos de Cristo porque habían crecido en la fe. También, hermanos y amigos, vamos a ver el contexto en los versículos que vienen, que van a ser mucho más importantes, la fe y el amor. Van a resaltar los versículos que vienen, la fe y el amor de ellos, por lo que ya vamos a ver a continuación. Amén. Amén. Bueno, seguimos. Tanto que nosotros nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios. Fíjense bien. Así sería la fe de estos hermanos, así sería el comportamiento que ellos estaban mostrando, así sería el amor fraterno que se tenían unos con otros, que Pablo le da gloria a Dios por ellos. Es decir, tanto que nosotros mismos nos gloriamos en vosotros en la iglesia de Dios. O sea, yo me imagino, supongamos, Pablo en Corinto. Esto es un ejemplo. Supongamos que hay una tercera de los Corintios. Pongamos. Y Pablo llega a los Corintios. Hermano, ¿saben qué? Yo le doy gloria a Dios por sus hermanos en Tesalónica. Porque esos hermanos han crecido en la fe. Porque esos hermanos abundan en amor los unos por los otros. ¡Wow! Yo le doy gloria a Dios porque esos hermanos son verdaderos discípulos de Cristo, son imitadores míos, son imitadores de Cristo, porque ellos no han decaído en su fe, no han persistido, sino que han permanecido en la fe. ¡Wow! Yo le doy gloria a Dios, hermanos de Corintios, por su hermano de la iglesia de Tesalónica. Eso es lo que estaba pasando. Pablo, digámoslo de esta manera, no es que Pablo era un presumido, pero digamos de esta manera, Pablo presumía del buen comportamiento, pero no era presumir, pero para que me entiendan, Pablo se gloriaba por el comportamiento de la iglesia de Tesalónica en la demás iglesia. Pablo llegaba a otra iglesia y les comentaba, wow, ¿qué saben, hermano? Que fuimos a la iglesia, bueno, esto que le estoy diciendo yo me lo imagino así por lo que estoy leyendo. Pero no es que esté expresamente escrito, así que, ok, esto que le estoy diciendo es mío en base a lo que estoy leyendo, ¿ven? Yo me imagino que Pablo llegaba a una iglesia, por ejemplo, o Filipo, y comenzaba a decirle, ¿saben qué, hermanos de Filipo? Yo le doy gloria a Dios por los hermanos de Tesalónica, por esto, por aquello, por su fe, por su comportamiento. Yo le doy gloria a Dios por ello. Amén. Y eso, como yo le vengo diciendo, es un gran identificador que los hermanos estaban conduciendo excelentemente bien. ¿Cómo es digno de los santos? Amén. Ahora vamos a ver por qué es tan importante lo que está aconteciendo aquí. O sea, ahora vamos a leer algo que le va a dar más peso al amor que sobreabundaba en ellos y le va a dar más peso a la fe que iban creyendo, aumentando. Dice, por vuestra paciencia y fe en toda vuestra persecución y
y tribulaciones que soportáis. O sea que no era que ellos estaban happy, que no venía ninguna prueba, que ellos estaban en peace and love. No era eso el contexto. El contexto en el que Pablo lo dice es porque Pablo sabe la gran persecución que ellos han tenido, las grandes tribulaciones que ellos han tenido, que ellos han soportado. Pablo menciona esas tribulaciones y esas persecuciones en la carta número 1, que ya gloria a Dios la vimos, y ahora lo vuelve a hacer. Entonces ven por qué la fe de los hermanos iba creciendo, y ven por qué la fe de los hermanos es tan valiosa para Pablo, que él se gloria por ellos, porque es una fe que crece por la prueba. No es que los hermanitos en Tesalónica estaban pidiendo cafecito. Bueno, cafecito, no sé si en Israel beben café. Supongo que en estos tiempos sí, pero en aquellos tiempos no lo sé. O no es que estos hermanos de Tesalónica estaban, bueno, que no eran israelitas, eran tesalonicenses. Bueno, ustedes me entienden, ¿no? No es que los hermanos en Tesalónica estaban bebiendo café, conversando muy tranquilamente con los hermanos, y todo bien, y bendecidos por la victoria. No. La fe de ellos iba en crecimiento, iba creciendo, y era evidente por su comportamiento. Pero lo que hace más evidente y más extraordinaria la fe de ellos es que fue una fe que fue probada a fuego. Que era una fe viva, o sea, que era una fe que ellos estaban siendo perseguidos, mucha persecución, mucha tribulación, y la fe de ellos se mantuvo, y no solamente se mantuvo, creció en medio de la prueba, como dice la Escritura, que así como el buen oro es probado por el fuego, la fe es probada por la prueba. Amén. La fe del creyente es probada por la prueba. ¿Cómo la fe del creyente crece? Cuando el creyente pasa la prueba, cuando el creyente pasa la tribulación, cuando el creyente soporta el mal tiempo que se le ha venido encima. Claro está, que se le ha venido encima por la fe en Cristo Jesús. Cuando el creyente soporta eso, cuando el creyente permanece fiel, cuando el creyente permanece firme, esa fe es perfeccionada como el buen oro y da como resultado alabanza y gloria y honra para nuestro Dios. Amén. Como dice Santiago. Amén. Entonces, fíjense cómo Pablo se gloria por la fe que ellos han tenido, porque es una fe viva, porque es una fe verdadera, porque es una fe que los ha ayudado a soportar las persecuciones y tribulaciones. ¿Amén? Y también obviamente por el amor que abundaba en ellos, porque es muy fácil amar y también tener fe cuando nada te pasa, cuando nada te acontece, cuando no tenés enemigos a quien odiar. Pero amar cuando te está yendo mal, cuando te están golpeando, cuando te están persiguiendo, amar a sus enemigos. Amén. Ahí se demuestra el amor. Amén. Entonces, por eso es que Pablo se gloria, por eso es que Pablo va para otra iglesia y le dice a los hermanitos de la iglesia de los Gálatas: miren, Gálatas, apréndate los hermanitos de este salón. Esos hombres
valiente y esforzado. La fe de ellos en medio de la persecución ha crecido. Es evidente que ellos son hijos de Dios porque la fe de ellos ha dado fruto, es una fe viva. A pesar de la persecución, ellos han mantenido, han perseverado, han confiado en Dios y ahí están para adelante. Y también se demuestra en que ellos han amado, han abundado en el amor los unos para los con nosotros y con los demás. Aún en medio de la prueba, ellos han amado. Amén. Por eso que Pablo se gloria en eso, hermano. Por eso que Pablo le da gracias a Dios siempre. Por eso, hermano. Porque su comportamiento, como dice Pablo, es digno. Amén. ¿Digno de qué? De un hijo de Dios. ¿Digno de qué? De un seguidor de Cristo. Porque el verdadero Hijo de Dios permanece para siempre. Llueva, truene, relampaguee, se levanta el diablo, se levanta el anticristo, se levanta el falso profeta. El verdadero Hijo de Dios permanece para siempre. Teniendo este sello que Dios conoce a los que son suyos. Los que son de Dios no son cobardes. Los que son de Dios, la fe que Dios ha provisto lo sostiene. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque la palabra de Dios dice la Escritura, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos ha dado la victoria sobre el mundo. Amén. En el mundo tendréis tribulaciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo nos ha dado victoria. Estos hermanos de la iglesia de Tesalónica, a pesar de las persecuciones, a pesar de los sufrimientos, a pesar de todo lo que estaban soportando, ellos, en vez de decaer su fe, porque ellos pueden decir, no, pero mira, estamos siguiendo a Cristo y nos está yendo de la patada. Vamos para atrás como que en él. Podían decir ellos, si fueran falsos cristianos, podían tirar la toalla y decir, no, pero si esto es el cristianismo, no, pero mejor es no ser cristiano. Pero como ellos eran verdaderos hijos de Dios, las tribulaciones y la persecución abundaron. Pero a los que aman a Dios todas las cosas le van para bien. Entonces, ¿qué pasó con la fe de ellos? Aumentó. Y lo sostuvo en el mal tiempo, en el día de la prueba. Amén. Y en el día de la prueba preservaron el amor los unos con los otros y abundaron más y más en él. ¿Quién hizo eso? Mi Señor Jesucristo. O sea, ¿quién más perseveró en el amor? Cristo. Porque, digamos ustedes, si no abundó más Cristo y más en el amor, que cuando lo clavaron en la cruz, en vez de decir, Padre, mándale un rayo a esos impíos para que queden ahí. Mándale un rayito. Padre, solo te pido un rayito. Padre, abre la tierra en dos para que se lo traiga todo. Como en el monte Sinaí, cuando los mandamientos. Por este mal tan grande que me han hecho. Si Jesús no hubiera abundado en amor, más y más, posiblemente hubiera hecho eso. Pero lo que predominó en él, el amor a su pueblo. Él sabía que muchos de los que estaban ahí eran de Dios, que muchos de los que estaban ahí iban a llegar a los pies de Cristo, de Él, que muchos de los que estaban ahí eran hijos de Dios. Entonces, ¿qué hizo?
Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Y el verdadero Hijo de Dios como Cristo tiene que tratar de abundar en amor, obviamente para con su iglesia, pero también para con el prójimo. Y esto era lo que esta iglesia tan impresionante de Tesalónica estaba haciendo en medio de un contexto bastante hostil, bastante fuerte, lo que realmente daba a conocer que eran verdaderos hijos de Dios. Amén. Entonces, bueno, hermanos, es así. El cristiano genuino, el cristiano verdadero, se conoce en la prueba, se conoce en la aflicción, se conoce en el momento más oscuro y más difícil. Allí es donde la luz que está en el cristiano, que obviamente la luz de Cristo, resplandece con más y más fuerza. Amén. Ok. Claro, porque obviamente si no hay tinieblas, y hay algo que cuando hay muchas tinieblas, la luz, cuando resplandece, es mucho más evidente. Bueno, este era el caso de los hermanitos de Tesalónica. Obviamente en el contexto que estaban, y lo que estaba en ellos, y lo que estaban produciendo en ellos, o produciendo ellos, en ese contexto era la luz de Cristo, era la luz que, que evidenciaban que ellos eran verdaderos hijos de Dios. Amén. Bueno, vamos a continuar, hermanos. Esto es, vamos a leer del 5 al 12, hermanos. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino. Un momento, hermano. Ok, está bien. Ok, vamos a volver a leer. Esto es demostración del juicio de Dios para que seáis dignos para que seáis tenidos por dignos del reino, por el cual asimismo padecéis. Fíjense, esto no le va a gustar a los evangelios de la pobreza. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús. Amén, gloria a Dios. Desde el cielo con los ángeles de su poder. Amén. En llama de fuego. Amén. Para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Amén. Cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo. Y serán mirados en todos los que creyeron por cuanto por cuanto nuestro testimonio ha sido querido entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios obtenga por digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda la obra de fe con su poder, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en todos, en vosotros, y vosotros en él, por la gracia de Dios, perdón, parezco disco rayado, pero me como palabra a veces. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Bueno. Ok.
Vamos a leer el versículo 5 hasta, sí, vamos a leer el versículo 5. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por digno del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Fíjense, esos padecimientos que ellos tenían o que ellos afrontaban o que ellos estaban experimentando, tribulaciones, persecuciones, estos padecimientos de lo que ya hablamos. ¿Qué dice aquí la Escritura? Que esos padecimientos eran para que ellos sean dignos, tenidos por dignos del reino. ¿Qué quiere decir esto? Pablo lo dijo. Miren, a Pablo, en el libro de los Hechos, ¿verdad? Pablo va a Listra, lo apedrean, lo dan por muerto, los judíos que lo apedrean lo dan por muerto, lo dejan tirado ahí, muerto. O sea, ellos creyeron que Pablo estaba muerto, porque es que es difícil sobrevivir a una lapidación, pero bueno, para Dios todo es posible. A Pablo lo lapidan con todas las letras de la palabra, lapidado, le tiraron, qué sé yo, 100 piedras, 50 piedras, no sé cuántas piedras, ¿verdad? Pablo cayó ahí inerte, es decir, Pablo no se movía, Pablo no se quejaba, los judíos dijeron, sí, lo conseguimos, pero resulta que no, que Dios había preservado a Pablo. Pablo estaba vivo, los que se dieron cuenta lo sacaron de la ciudad, pero cuando Pablo se reincorpora, dice, no, yo tengo que volver a Listra para dar este testimonio a mis hermanos y decirle que a través de muchas tribulaciones es necesario entrar en el reino de Dios. Entonces, estas persecuciones y tribulaciones que estaban experimentando los hermanos de la iglesia de Tesalónica eran las tribulaciones y persecuciones que ellos tenían que experimentar para poder entrar en el reino de Dios. O sea, no era opcional, ¿verdad? No era algo opcional que los tesalonicenses pasaran por esta prueba y por esta persecución que soportaron. No era opcional. Era parte del propósito de Dios para que ellos pudieran entrar en el reino de Dios. Así como no fue opcional que Pablo fuera perseguido, latigado, naufragado, no era opcional. En la vida de Pablo y en la vida de ningún cristiano, lo que experimentamos es opcional, o es que Dios, y tampoco es que Dios pierde control por momentos y entonces a su pueblo le pasan cosas mal. No, Dios siempre está en control. Y lo que Dios permite que pase en la vida de sus hijos no es opcional y no es una equivocación de Él. Cuando uno obra conforme a la voluntad de Dios y le pasan cosas que uno podía decir o pensar que son malas, es porque Dios necesita que tú pases por ella, porque algo vas a aprender, porque tu fe va a ser fortalecida y va a ser un granito más de arena para que tú puedas entrar en el reino de los cielos. Es como dice la Escritura, que esta leve tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo, produce un mayor peso de gloria eterna, no teniendo en cuenta las cosas que vemos, sino las cosas que no vemos, porque las cosas que no vemos son eternas. Entonces, esta persecución que estaba experimentando la iglesia de los Tesalónicas, o la iglesia tesalonicenses, ¿amén?,
no fue al azar, no fue que a Dios se le escapó, no fue que Dios se equivocó y permitió que ellos estuvieran experimentando eso. Eso, lo que iba a hacer era sumar un granito más de arena para que los hermanos de Tesalónica pudieran entrar en el reino de Dios. Porque, como digo el apóstol Pablo, a través de muchas tribulaciones, es necesario entrar en el reino de Dios. Mira, hermano, no podemos ignorar que mi Señor Jesucristo, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pasó por la cruz antes de llegar a la gloria. Lo que pasa es que el ser humano, y me incluyo, o nosotros mismos, a veces no la queremos tirar de vivo y queremos llegar a la gloria sin pasar por la cruz. Y eso no se puede, porque si mi Señor Jesucristo sufrió, padeció, ¿verdad?, y fue glorificado, nosotros no vamos a hacer la excepción. Nosotros vamos a sufrir, a padecer, pero al igual que Cristo, nuestro final va a ser glorioso, porque Dios Padre nos va a glorificar así como glorificó a su Hijo amado. Amén. A muchos les gusta el versículo que dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo, y a quien no, porque si soy heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo, quiere decir que todo lo que es del Padre y del Hijo me pertenece, y hasta ahí estamos bien. Pero ese versículo tiene una condición, y dice: si padecemos con Él, seremos glorificados juntamente con Él. Y esa es la condición que a la gente por naturaleza no le va a gustar. Amén. Pero es así. No podemos caer en mentira a la gente que uno va a llegar a Cristo y todo va a ser color de rosa, que uno va a llegar a Cristo y uno va a tener los millones de chaflán, que uno va a llegar a Cristo y nada lo va a tocar. Eso es un falso evangelio. Es un evangelio que no está en la Biblia. Eso es otro evangelio. Eso aparenta ser evangelio, pero no lo es. Amén. Pero vamos a ver, dice: padecemos por el reino de Dios. Obviamente, mi Señor Jesucristo dice que cuando padezcamos, que cuando estamos vituperados, que cuando digan mentiras de nosotros o malas palabras a nosotros mintiendo, ¿verdad? Bienaventurados somos, porque así hicieron con los profetas antes de nosotros. Entonces el Hijo de Dios no le tiene por qué parecer raro que esto nos acontezca, que nos acontezcan persecuciones, que nos acontezcan maltratos, que nos acontezcan pruebas y tribulaciones, porque es lo que necesitamos, es lo que Dios permite que pase en nuestra vida para perfeccionarnos, para pulirnos, para llevarnos a donde Él está, al reino de los cielos. Amén. Para que podamos entrar por la puerta de la gran ciudad, de la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces, vamos a seguir, hermano. Versículo 6. ¿Por qué es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan? Gloria a Dios. Porque alguien podría decir: no, hermano, pero no es bueno ser cristiano porque le meten palo a uno y palo y palo. Al pobre Pablo lo metían preso cuando no estaba naufragando, cuando no. Ya, hermano, ¿y la justicia de Dios qué? Dios no va a hacer justicia a su pueblo. Dios va a permitir que a su pueblo lo trate como peor en nada. Bueno, aquí está la respuesta. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que lo atribulan. Es decir, todo el mal que el pueblo de Dios, escuchen bien, todo el mal que el pueblo de Dios reciba aquí en la tierra,
por hacer la voluntad de Dios y por hacer la justicia de Dios, Dios lo va a pagar, Dios lo va a retribuir, pero multiplicado 100 veces. Porque Dios es vengador, porque Dios se va a vengar de todo aquel que con maldad, que con crueldad, maltrató a un hijo suyo, maltrató o fue parte de los que maltratan al pueblo de Dios. Dios se va a vengar. No crean que el que se mete con los hijos de Dios va a estar muy tranquilo. No, Dios se va a vengar. Y bueno, esa persona que lo hace, que lo hace, pidar a Dios que la venganza de Dios sea aquí, en vida, y no que sea en el infierno. Porque Dios puede ser en misericordia de alguien que daña al pueblo de Dios, como en el caso del apóstol Pablo, que mató a cristianos, que lo persiguió, pero él tuvo misericordia de él y su alma fue salva. Y bueno, esto que estoy leyendo lo escribe el apóstol Pablo. Pero Dios no de todo tiene misericordia. Así que pídanle a Dios, a aquellos que se meten con el pueblo de Dios, que Dios los haga pagar aquí, porque es preferible que los haga pagar aquí, que los haga pagar en el infierno eternamente. Amén. Entonces, fíjense bien lo que pasa. Dios va a vengar a todo aquel, Dios va a hacer sufrir, Dios va a hacer pagar con creces a todo aquel que mató, que humilló, que despreció, que pisoteó a un hijo de él. Dios lo va a hacer pagar. Amén. Dios le va a retribuir lo que ellos hicieron con su pueblo. Dios lo va a hacer con aquellos que le hicieron el daño a su pueblo. Dios le va a hacer daño a aquellos que dañaron a su pueblo. Porque Dios es vengador. Mía la justicia, mía la venganza, yo pagaré. Mi pueblo no se pudo vengar porque mi pueblo era débil. Ejemplo, el loco de Nerón. Nerón era un emperador romano, un gobernador, creo. Sí, gobernador. Pero el tipo estaba loco, estaba endemoniado, y bueno, entre sus muchas locuras y diabluras que hizo, el hijo del diablo, ¿verdad? Mataba a los cristianos, pero ¿saben cómo los mataba? Los ponía como un tipo de antorcha. O sea, los ponía un palo, los prendía fuego y... Bueno, este loco, en verdad no tengo los datos históricos correctos, pero este loco creo que suicidó o lo mataron. Bueno, en verdad no sé. Bueno, pero que no crea que Nerón, que eso es lo único que le espera. Porque cuando mi Señor Jesús lo juzgue, ahí sí va a saber Nerón lo que es bueno. Entonces, allí sí va a venir el crujir y el rugir de dientes. Y nadie va a poder salvar a Nerón del castigo que Dios tiene para ese tipo de gente. Que fue como él, un Hitler, un Osama Bin Laden, unos locos de esos endemoniados, que ellos mataron muchos pueblos de Dios. Pero ellos, uno puede que no, pero murieron ya. Cuando Cristo venga, es que ellos van a conocer lo que es bueno. Así que no se quedan los malos, los impíos, que la muerte va a ser su final, la muerte primera. No. Dios le va a pagar con creces lo que ellos le han hecho a su pueblo. Amén. Y vosotros que sois atribulados, daos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús. Fíjense bien. Como ya dijimos, los hermanos de esta iglesia de Tesalónica estaban siendo grandemente atribulados y perseguidos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, Dios
va a maltratar, Dios va a humillar, Dios va a destruir a aquellos que lo quieren destruir a ustedes. Dios lo va a hacer con ellos. Y a ustedes que están siendo atribulados, Dios les va a dar reposo juntamente con nosotros. Es decir, cuando venga Cristo, ustedes van a tener vida eterna, van a tener gloria y van a estar en paz para siempre con su Señor. Pero aquellos que lo destruyeron, aquellos que lo persiguieron, aquellos que mataron a muchos de sus hermanos, ellos van a ver cómo Dios los va a tratar a ellos. Amén. Eso es lo que Pablo le está diciendo. Miren la recompensa del justo. El justo padece, el justo sufre, el justo lucha, pero el justo, el que es justificado por la sangre de Cristo, a pesar de lo que lucha, de lo que padece y de lo que sufre, su final es glorioso, su final es eterno, su final es inmejorable. En cambio, el que cree que se va a saber toda más una, el que cree que nada le va a pasar, el que cree que tiene poder poderoso, ¿verdad? El hombre que cree eso, que cree que por tener poder puede oprimir a los demás, puede dañar a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo. En cambio, a él, aunque parezca que le vaya muy bien en esta vida, no es así. Y Dios le tiene preparado su buen castigo por la eternidad. Amén. Amén. Vamos a seguir, hermano. Dice, para dar reposo junto con nosotros. junto con nosotros, o sea, Pablo está hablando de los tesalonicenses y de los apóstoles. Amén. Dice, cuando se manifiesta el Señor Jesucristo desde el cielo, con los ángeles de su poder. Ya nosotros hablamos de la venida de Jesús. Cuando Jesús se manifiesta en gloria, como dijimos ayer, los santos que estén durmiendo, que hayan dormido en el Señor, van a resucitar primero. No importa si lo quemaron, si lo descuartizaron, si lo escupieron, la peor muerte que ustedes se imaginan, el profeta Isaías que fue partido por la mitad. Bueno, yo creo que esa muerte es horrenda. Pero la peor muerte que un cristiano hubiera experimentado, cuando venga mi Señor Jesús no va a importar. O cuando venga mi Señor Jesús, los muertos en Cristo van a resucitar con cuerpo glorificado. Amén. Van a ser semejantes vamos a ser semejantes a nuestro Señor para estar siempre con Él. Amén. Y los que hayamos quedado serán transformados y serán arrebatados para estar juntamente con Cristo para siempre. Amén, amén. Entonces, no importa cómo murió el creyente, no importa de qué manera, porque Cristo los va a traer. Amén. Cuando Él se manifieste en gloria, Él los va a levantar de su tumba, Él les va a dar la recompensa de la herencia y van a estar para siempre con Él. Amén. Y dice, cuando se manifiesta el Señor Jesús, desde los cielos con los ángeles de su poder. Amén. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Fíjense, ¿por qué dice que nuestro Señor se va a manifestar como llama de fuego? Porque Dios es amor. Sí, claro que sí, por eso Cristo murió y resucitó para que tuviéramos vida en abundancia. Pero Dios también es fuego consumidor que ha de devorar a los adversarios. Todos esos que le hicieron mal a la iglesia, todos esos que mataron cristianos, todos esos que pisotearon cristianos, todos esos, hermano, cuando Cristo venga, y de que va a venir, ¿verdad? No la van a pasar nada bien, porque Cristo viene a guerrear, porque Cristo viene a hacer justicia, porque Cristo viene a pagar
a pagar a las naciones según sus obras. Como dijimos ayer, hermano, para las naciones, la venida de Cristo va a ser un tiempo de gran oscuridad y de gran temor y temblor. Para nosotros, los hijos de Dios, va a ser un tipo de gran bendición y de gran gloria, ¿verdad? Pero para las naciones, la venida de Cristo va a ser terrorífica, porque va a venir un Cristo guerrero, porque va a venir un Cristo que es fuego consumidor, porque va a venir un Cristo que va a hacer pagar hasta la última gota de sangre que derramaron sus santos apóstoles, sus profetas y todos los que creyeron en Cristo a lo largo de la historia, que fueron martirizados por su fe. Amén. Desde la sangre de Abel el justo. Amén. Desde allí, Dios va a castigar a la gente por tanta maldad y por cómo trataron a su pueblo santo. Amén. Amén. Dice, para dar retribución a los que no conocen a Dios. ¿Quiénes no conocen a Dios? Los que son del mundo, los que no tienen al Espíritu Santo, los que rechazaron el Evangelio, son aquellos que Cristo cuando venga va a pisotear. Son aquellos que Cristo cuando venga los va a tratar como ellos trataron a su pueblo, sin misericordia, sin contemplaciones, porque así ellos trataron a su pueblo, y así Cristo los va a tratar a ellos. Amén. Dice, los cuales no conocieron a Dios ni obedecieron el Evangelio. Fíjense bien, estos que van a ser odiados por el Señor, que van a ser castigados fuertemente por el Señor, estos que, como dice la Escritura, van a ir como la mujer en dolor de parto, que su dolor solamente va a ir en aumento, ¿verdad? Este tipo de personas que la Biblia, ayer vimos que la Biblia llama también hijos de tinieblas, hijos de tinieblas, hijos de la noche. Estas personas que no conocieron a Dios ni prestaron atención a su evangelio, sino que escupieron en la cara de los escogidos de Dios, sino que los mataron, sino que los llamaron locos, sino que le hicieron miles de maldades. A esto Dios le va a pagar según sus obras. A esto Cristo, que va a venir como llama de fuego, le va a pagar según sus obras. Trataron a mi pueblo como si fuera una escoria. Bueno, ahora yo los voy a tratar a ustedes de la misma manera. Pero mucho peor, porque como dice la Escritura, terrible cosa es caer en manos de Dios viviente. Amén. Con nosotros los cristianos, en realidad, si el mundo supiera esto, o si el mundo creyera esto, nosotros los cristianos fuéramos las personas más respetadas, más valoradas, y nadie se metiera con nosotros. Pero como la gente no cree en esto, pero como a la gente le da igual, pero como la gente piensa que esto es una guachafa, entonces nos sigue tratando como peores nada. Bueno, en muchas ocasiones. No digo que a mí me haya pasado personalmente, pero a muchos cristianos a lo largo del mundo le ha pasado, a los cristianos de la iglesia de Tesalónica le estaba aconteciendo persecución y mucho sufrimiento por su fe. Pero eso pasa porque la gente no cree. Si la gente creyera esto, a los cristianos no estuvieran, no sé, hermano, no estuvieran pleitesía, o sea, no nos trataran mal, no nos llamaran locos, nos respetaran. Pero como la gente no lee la Biblia, ellos no saben cómo va a tratar
Dios a los enemigos de su pueblo. Y cuando digo enemigos de su pueblo, quiero decir enemigos de él. Porque el que se mete con el pueblo de Dios, se mete con el Dios del pueblo. El que se mete con un cristiano, se mete con el Dios a que ese cristiano le sirve. Y si es el Dios de Israel, como nosotros creemos, entonces se la van a ver negra en ese momento. Amén. Bueno, seguimos, hermano. Ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren qué fácil hubiera sido escapar de esto. Con obedecer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, esta gente se hubiera librado de la pena más grande de su vida. Esta gente se hubiera librado del infierno que merecen sus pecados. Con solamente creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ellos se hubieran podido salvar. Pero es como yo les acabo de decir, como no creen, como nos llaman locos, como dicen, pero si hace 2000 años que están diciendo que Cristo viene, y yo no veo que Cristo viene nada. Pero como no creen, entonces nadie se va a salvar de la pena que le va a dar Dios cuando ese momento llegue, ¿ven? No se van a poder escapar, no se van a poder escapar, ¿amén? Ahora, los cuales sufrirán, fíjate, pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor. Amén. Pena eterna. Pena eterna, ¿qué quiere decir? Vergüenza eterna. O sea, ellos avergonzaron al pueblo de Dios en vida. Sí, lo hicieron. Pero ¿qué va a hacer Dios? Va a glorificar a su pueblo. Y a los que avergonzaron a su pueblo, los va a avergonzar eternamente. Pena y vergüenza eterna. Amén. Sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuál va a ser el mayor castigo para los impíos? ¿Por qué el infierno es tan terrible? Obviamente van a sufrir mucho. Dice la Escritura que el gusano de ellos nunca va a morir. Van a ser atormentados eternamente. Pero ¿qué hace el infierno tan temible y vergonzoso? Va a ser vergonzoso porque, bueno. Pero ¿qué lo hace tan insoportable? ¿Qué hace el infierno tan insoportable? La ausencia de la presencia de Dios. Eso es lo que hace el infierno tan insoportable. Que la gracia de Dios no va a estar más para con ellos. Que la misericordia de Dios no va a estar más para con esa gente. Eso es lo que hace el infierno tan insoportable. Porque por mucho que nosotros estemos sufriendo en este tiempo, en esta vida terrenal, ¿verdad? Por mucho que alguien esté sufriendo, sabemos que Dios tiene misericordia y sabemos que Dios nos va a consolar, ¿verdad? Por mucho que un cristiano esté padeciendo de algo, qué sé yo, enfermedad X, Y, Z, bueno, usted quiere, y él sufre. Él sabe que Dios le va a consolar, que la bondad de Dios no va a dejar de ser para con él. Pero eso no va a pasar con los impíos que se tengan en el infierno. Eso no va a pasar con aquellos que no hicieron caso al Evangelio, sino que ellos van a sufrir pena de eterna perdición
Y lo peor es que la bondad y la misericordia de Dios y la presencia de Dios no va a estar para hacer un bálsamo para su vida. No va a estar. Eso es lo peor del infierno, es que Dios no va a estar ahí, es que la misericordia de Dios no va a alcanzar a esa gente, es que el amor de Dios no va a estar en el infierno. Eso es lo peor. Dice, excluido de la presencia de Dios y de la gloria de su poder. Lo peor, que el peor tormento que hay en el infierno es que la presencia de Dios no va a estar. Va a estar apartada de los que mueran sin Cristo, de los que no hayan creído en el Evangelio. Va a estar apartado de ellos eternamente. Esa es la peor, eso es lo peor que hay en el infierno. Y el infierno, el infierno según la Biblia es bastante malo. Todo lo que hay ahí, pero eso es lo peor. No poder clamar a Dios por misericordia. No poder clamar a Dios por su bondad. Es lo peor que hay en el infierno. Amén. Es estar apartado de la fuente de todo bien. Eso es lo peor que hay en el infierno. Amén. Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado en todos los que creyeron, fíjese bien. Esto va a pasar cuando es que el impío va a recibir el castigo que se merece en su pecado. ¿Cuándo es aquellos que se burlaron del Evangelio? ¿Cuándo es que aquellos que mataron a Pablo? ¿Cuándo eran aquellos que mataron a Pedro, que según la historia lo crucificaron de cabeza? ¿Cuándo es que aquellos van a recibir su merecido? ¿Cuándo es que aquellos van a saber lo que es bueno? ¿Cuándo es que aquellos van a saber que Dios es vengador? Cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando Cristo se manifieste en gloria. Estos hijos del diablo que le hicieron daño a la iglesia, que no creyeron en el Evangelio, que se burlaron del pueblo de Dios, que mataron cristianos, que se gozaron matando cristianos y que no creyeron en el Evangelio. Ahí cuando Cristo se manifieste es que ellos van a saber lo que es bueno. Es que ellos van a sufrir las consecuencias de su impiedad y de su incredulidad y de su rebeldía para con Dios. Ahí es que eso va a pasar. En ese momento. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? Dice, cuando venga en aquel día para ser glorificado en su santo y ser admirado por todos los que creyeron. ¿Qué va a pasar en esos momentos? Ya dijimos que iba a pasar con los malos. Va a ser terrible. Va a ser horrible para ellos. Pero para sus santos, para nosotros, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a resplandecer como estrellas, como luminares en el cielo. Amén. Y vamos a estar para siempre con Dios, glorificando a Dios por su poder, glorificando a Dios por lo que ha hecho con su pueblo, porque ha vengado a su pueblo y porque nos va a demostrar su poder en su juicio a los impíos, pero también en nuestra glorificación final, en nuestra glorificación. Vamos a glorificar a Dios por su poder, por su juicio justo con los impíos, pero vamos a mirar a Dios también por lo que va a hacer con su pueblo, porque lo va a levantar glorificado, para no ver más muerte y estar para siempre con Él. Amén. Entonces por eso dice la Escritura que para ser glorificado en su santo, claro, porque ¿qué pasa? Él nos glorifica a nosotros, ¿verdad? Y eso va a repercutir que nosotros lo glorifiquemos a Él. Él nos glorifica. ¿Y qué vamos a hacer nosotros cuando nos veamos así? Todo luz, todo así, todo sin cuerpo corrupto, con vida eterna. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer?
qué es lo primero que los santos de Dios van a hacer cuando mueren su cuerpo? Obviamente glorificar a Dios por su poder, que no solo lo resucitó, sino que lo glorificó. Amén. Y también vamos a glorificar a Dios por su juicio justo contra los impíos. Amén. Se burlaron del pueblo de Dios, que lo humillaron, que lo hollaron. Sí, bueno, espera que Cristo venga para que vean cómo se van a invertir los papeles, pero eternamente. Es decir, a nosotros nadie ya más nos va a humillar. A nosotros ya nadie nos va a hacer sufrir porque vamos a estar con nuestro Dios por toda la eternidad. Pero esto que van a humillar, lo van a humillar eternamente y para siempre. Amén. Amén. Abnegados en todos los que creyeron. Claro, recordemos que mi Señor Jesús dirá, cuando lo veamos venir, diremos, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, va a decir su pueblo. Amén. Pero nosotros lo vamos a mirar. Nosotros vamos a estar gozosos y vamos a mirar a Dios por lo que va a hacer con nosotros, que nos va a glorificar y nosotros lo vamos a glorificar a Él. Claro, nosotros, pero las naciones, no. Las naciones van a gemir y a sufrir. Amén. Dice, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por cuanto han tenido fe en nuestro evangelio, en el testimonio de Cristo, en el testimonio que traemos, a pesar de que nos dan palos, de que nos dan palos otra vez y de que nos siguen dando palos. En el caso del apóstol Pablo, esto era una constante, ¿verdad? A causa de que aquí iba nuestro testimonio, ustedes van a estar bien, ustedes van a ser glorificados. El final de ustedes va a ser glorioso. Y aunque los humillen mucho en esta vida, sépanse que cuando ese momento llegue no van a tener más humillación y van a estar eternamente con Dios para siempre. En cambio, los que lo han humillado, los que lo han pisoteado a ustedes, los que lo están persiguiendo ahora y lo están haciendo sufrir, eso sí que van a sufrir eternamente y nadie lo va a salvar de esto. Amén. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios tenga por digno de su llamamiento. Claro, porque Pablo sabía que la persecución que experimentaban los hermanos de Tesalónica era fuerte. Pero Pablo le está diciendo esto a los hermanos de Tesalónica para animarnos, hermanos, para animarnos a ellos. Sí, ahorita están sufriendo. Sí, ahorita los que lo están persiguiendo parece que van a ganar. Pero va a llegar un momento que Dios va a venir con retribución para los impíos. Y Dios va a venir como llama de fuego a destruirlos. Y como ellos no han tenido misericordia de ustedes, Dios tampoco va a tener misericordia de ellos. Así que confía en Dios en su sufrimiento. Su sufrimiento va a tener un fin, pero su gloria eterna va a ser para siempre con el Señor. En cambio, el sufrimiento de ellos, de lo que le hicieron mal al pueblo de Dios, ese sí no va a tener fin y va a ser para siempre. Amén. Bueno, sigamos. Para que Dios tenga digno de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda su obra de fe con su poder. Todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, miren, ahí es lo mismo. Dice la Escritura, por lo cual estoy seguro que aquel que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará con su poder, ¿verdad?
la perfeccionará la tarea de Cristo. Hermanos, si Dios ha comenzado una buena obra, una obra de bondad, Dios la va a terminar. Llueva, trueno, relampaguee, porque Él es Dios. Y Él no deja nada a la mitad. O él no comienza algo y se da cuenta de que no tiene poder para llevarlo a cabo completamente, porque Dios es omnipotente. Eso le pasa a los hombres, que a veces comenzamos algo y lo dejamos por la mitad, pero a Dios no le pasa eso, ¿ven? Entonces, si Dios comenzó una obra de bondad en nosotros, Él la va a perfeccionar, ¿ven? Y toda obra de fe con su poder, fíjense bien, con su poder Dios va a terminar toda obra de bondad y de fe, con su poder, porque Dios es omnipotente, a nosotros no puede detener cualquier vicisitud. Ejemplo, no, yo quiero, vamos a suponer, no, yo quiero ir para Estados Unidos. Bueno, pero resulta que yo me enfermo y no puedo ir. Bueno, eso me detiene a mí, porque soy un hombre que no soy todopoderoso. Pero a Dios nada lo detiene de cumplir su buen propósito, de cumplir su buen propósito de bondad y de fe por medio de su poder. O sea, nada detiene los planes de Dios, es lo que les quiero entender. Nada detiene los planes de Dios. Si Dios tiene un plan para una persona X, téngalo por seguro. Yo sé que los cristianos no aportamos, pero podemos aportar lo que queramos. Para decir un dicho, que Dios va a alcanzar el propósito que Él tiene con esa persona. Se levante quien se levante, le duela quien le duela, se enfade quien se enfade, porque Dios así lo quiere. Dios lo ve y alcanza todo lo que quiere, y no hay nadie que pueda detener su mano, y no hay nadie que le pueda decir a Dios por qué hace esto, y no hay nadie que pueda torcer el brazo de Dios ni hacer cambiar a Dios de opinión. Amén. Cuando Él se propone algo, Él lo logra sí, porque Él es todopoderoso, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesús. Fíjese para qué Dios va a cumplir el propósito de bondad, para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros. ¿Qué pasa cuando el nombre de Jesucristo es glorificado en nosotros? Automáticamente el nombre del Padre es glorificado en nosotros. O sea, si el nombre del Hijo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, alza la gloria, es glorificado en nosotros, también va a ser glorificado en nosotros el Padre. Amén. Amén. Entonces eso es lo que pasa. Dios va a cumplir su propósito para que el nombre del Hijo sea glorificado. Él sea glorificado en el Hijo, ¿verdad? Y en nosotros también. Todo eso, o sea, si el Padre es glorificado en el Hijo, si el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Pero ¿por qué va a ser el Padre y el Hijo glorificado? ¿Por qué va a ser el Hijo glorificado y por consecuencia el Padre? Por lo que Dios va a hacer con nosotros. Amén. Y nosotros vamos a ser glorificados en Él. Es decir, por la comunión que tenemos con el Hijo y con el Padre, tanto el Padre va a ser glorificado por lo que va a hacer en nosotros, ¿verdad? Como nosotros vamos a ser glorificados en Él. O sea, es una unión increíble la que la iglesia tiene con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es una unión que todo lo que le pase a uno
repercute en los demás. Fíjense bien, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Pero glorificando al Señor Jesucristo se glorifica al Padre. En vosotros, dice en vosotros. Claro, porque cuando las naciones nos vean glorificados, santificados, le vamos a dar la gloria a ¿quién? A Cristo. Pero dándole la gloria a Cristo también vamos a darle la gloria al Padre y vamos a ser glorificados en el Padre y en el Hijo. Es decir, la comunión, como yo les digo, de la iglesia con Cristo es algo asombroso, que solamente vamos a conocer la plenitud cuando estemos en esos momentos. ¿Ven? En Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Claro, amén. Y vosotros en Él, y nosotros también seremos glorificados en Él. Es decir, Cristo va a ser glorificado en nosotros, pero nosotros también vamos a ser glorificados en Él. Es que somos uno. Al ser uno, cuando Cristo es glorificado, nosotros somos glorificados. Cuando Cristo, igual pasa con el Padre. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre es glorificado. Cuando el Padre y el Hijo son glorificados, el Espíritu Santo es glorificado porque el Espíritu Santo está ahí. Asimismo, Cristo va a ser glorificado por su juicio, por la obra que va a hacer en nosotros. Él va a recibir la gloria. Y cuando Él reciba la gloria, nosotros que estamos unidos a Él también vamos a ser glorificados. ¿Pero por qué? ¿Por la gracia? No. Digo, ¿pero por qué? Por algo que nosotros hayamos hecho. Nosotros merecemos tener gloria juntamente con Cristo. No. Dice, por la gracia de nuestro Señor y Dios, de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, lo que va a pasar, que estemos unidos a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, y que cuando Cristo sea glorificado por nosotros seamos glorificados en Él, eso no es de nosotros, eso es por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios, que Dios quiere que tengamos parte en su divinidad, que Dios quiere que la iglesia de Cristo tenga parte en esa comunión eterna que el Padre tiene con el Hijo, que el Hijo tiene con el Padre, que el Espíritu Santo tiene con ambos. Por eso, esa comunión tan extraordinaria, nosotros no la tenemos porque lo merezcamos, sino por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. El Dios de Israel y de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios me los bendiga mucho. Yahvé me los bendiga, me los guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Yahvé alce su rostro sobre ustedes. Y pongan ustedes paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Dios me los bendiga, hermanos. Yahvé me lo guarde y me despido diciendo, no sé por lo que tú estás pasando, pero recuerda que si tú estás en Cristo, tu final es de gloria. Amén. Dios te bendiga, hermanos y amigos. Amén y amén. En el nombre de Jesús. Amén y amén.